Gloria a Dios. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 20. Y el título de esta predicación, esto va a generar roncha. ¿Sabe cómo se llama la predicación? Se llama La fe de la prostituta. La fe de la prostituta. Ya hay unos que dicen, ya sé de qué va a predicar el pastor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 27 y 29. Dice así. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, le dijo el Señor, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dijo el Señor a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. No seas ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay que ser? Diga, yo tengo que ser un creyente de Dios. Eso sí, sigamos acá. Entonces respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En medio del pueblo de Dios nos pica el bicho de la incredulidad. No es el bicho del chikungunya, el Aedes aegypti, no, ese no. Sino que nos pica el bicho de la incredulidad en medio del pueblo creyente, en medio de la iglesia. ¿A quién el Señor está exhortando para que sea creyente y no incrédulo? ¿A quién el Señor está exhortando? A un discípulo llamado Tomás. Mire, el Señor Jesús no se lo está diciendo a alguien de la calle, se lo está diciendo a alguien que le sigue a él, que es discípulo de él. Y le está diciendo: Tomás, pon aquí tu dedo. Pon aquí tu dedo, Tomás. Aquí están mis manos, Tomás. Ahora coge tu mano, Tomás, y la metes ¿en dónde? En mi costado. ¿Por qué Jesús le dijo que Tomás colocara su mano en el costado de Jesús? Porque en el costado de Jesús fue abierto con esa lanza que le atravesaron y que le llegó al corazón. Por eso le está diciendo: Tomás, vea, aquí están las señales de los clavos, y aquí está la señal de la lanza, Tomás. Entonces, como usted dice que hasta no ver no creer, entonces vea aquí y vea acá. Ponga su dedo aquí y ponga su mano en mi costado, Tomás. Cuando él vio, ¿qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Pero el Señor le da una enseñanza a Tomás y a usted y a mí ahora. ¿Qué le dijo Jesús? Porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted no tiene que ver para luego creer. No, primero creemos y luego vamos a ver. ¿Cuántos lo creen? Usted va a ver la gloria de Dios en su vida porque usted, sin verlo, lo está creyendo. ¿Alguien que lo esté recibiendo? Amén. Dios le va a proveer para que pague esa deuda. Usted no cree porque ya la tiene en la mano. No la tiene, pero cree que Dios le va a dar y que usted va a ser libre de deudas. Alguien que lo esté creyendo. Amén. Si le van a dar ese aplauso a Jesús, déselo bien fuerte. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez ese hogar que está agrietado y que tal vez en ciertos casos, en muchos, se está desmoronando. Usted crea por la fe que su hogar es restaurado, que su hogar es sano, que su hogar es unificado, que su hogar, su matrimonio es de bendición. Esos hijos que tal vez cogieron el camino equivocado, antes de que ellos tengan un arrepentimiento, usted está orando y usted está creyendo y que esos hijos son de bendición y que sus hijos le servirán al Señor. Así es.
Lo que usted cree antes de ver, eso es lo que usted verá. Diga conmigo, lo que yo creo antes de ver es lo que yo veré. Así es. Lo que usted cree antes de ver es lo que verá. El Señor está diciendo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más bienaventurados es grandemente bendecido, grandemente dichoso. Y esto es la enseñanza. Un ejemplo de fe en la cual se cree no por lo que se ve, sino por la certeza en nuestro corazón, es una mujer prostituta. Llamada, ¿sabe cómo llamaba esa prostituta? Rahat o Rahat. Llamémosle Rahat. Vamos a verlo. Josué capítulo 2, la fe de la prostituta. Josué capítulo 2, versículos 1 al 18. ¿Estamos atentos? Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, claro, eran espías, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahat y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para expiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahat: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, o sea, a la terraza. Al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada, en la ciudad de Jericó. La puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Ot, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, está hablando ella, Rahat, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro.
sea, si no se pone pues ahí ¿usted me entiende, no? A mover la lengua. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por otro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, o sea, rojo carmesí, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Gloria a Dios por su palabra. Miren, la fe de esta mujer llamada Rahat, que ejercía el oficio de la prostitución. Ella vivía en Jericó. El pueblo de Israel, comandados ya no por Moisés, porque ya Moisés había partido a la presencia de Dios. Moisés fue el gran profeta, el libertador, pero el gran conquistador fue Josué. Y ya ellos están a las orillas del río Jordán, y pasando el río Jordán ya queda la tierra prometida, la tierra Canaán. Ahí estaban todos los pueblos cananeos: el fereceo, el jebuseo, el amorreo, los filisteos y todos ellos. Ahí estaban, y los otros pueblos ahí estaban. No era sino pasar el río y listo, ya estaban en la tierra prometida. O sea que ya estaban allí, a portas. Y Josué era un estratega militar. Para que me entienda, mire, Josué hoy día era un general de 4 soles de inteligencia pura y neta, aparte de también en el frente de batalla un soldado total. Ese era Josué. Y Josué dice: bueno, voy a enviar 2 espías. Y coge a 2 y dice: venga usted, ustedes tienen pinta de que son bien visajosos. Ustedes 2 vengan para acá, los voy a enviar de espías al otro lado del Jordán. ¿Y a dónde más? Y a Jericó. Mire que ellos le da una tarea específica: mirar al otro lado del Jordán, pero en específico ¿a quién? A Jericó, porque era la primer ciudad que iban a tomar. Era una ciudad amurallada, era una ciudad grande para su época, que no era fácil tomarla. Tenía muros. Era una ciudad importante dentro de los pueblos amorreos al otro lado del Jordán. Y era la primera ciudad con que se iban a topar de camino, y tenían que tomarla para poder seguir adelante. Y él va y les dice: bueno, ustedes van, miran la tierra que está al otro lado del Jordán, en especial a Jericó, y me traen el informe de espías. ¿Y qué hicieron ellos? ¿A dónde se fueron a meter? Se fueron a meter a casa de la prostituta de la ciudad, que se llamaba Rahat. ¿Por qué se metieron allá? No es por lo que usted está pensando. Aunque al ser prostitutas se da a pensar, pero no es por eso. Es porque en una casa de prostitución, ahí llegan, en este caso los varones, los hombres de diferente lugar, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad. Por lo tanto, era un buen lugar para pasar desapercibido. Ellos entran a ese lugar, de todos modos, alguien se dio cuenta de que eran espías. Se dio cuenta y fue y avisaron: ojo, que han venido 2 espías a Jericó. Ellos están espiando la tierra para tomarla.
¿Qué hace Rahab la prostituta? Cuando ya se va acercando las horas de la noche y van a cerrar la puerta de la ciudad, los coge a los dos hombres israelitas, los toma y los lleva a la terraza y los esconde en esos manojos de hilo que ella tenía. Aparentemente, aparte del otro oficio, también como que le gustaba tejer, ¿no? Le gustaba la costura, aparentemente, porque allá los escondió en su terraza, en medio de los manojos de hilo. Hubo algo en el corazón de esta mujer prostituta llamada Rahab que la hizo actuar con benevolencia hacia estos dos espías israelitas, perdonándoles la vida. Y fue esa convicción de fe en el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Mire, ¿sabe quién es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Usted y yo somos cristianos, pero ¿usted sabe quién es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿qué? Jacob. O sea, el Dios de Israel. El Dios de Israel es tu Dios y es mi Dios. Usted como cristiano, en su corazón hay un judío. ¿Usted sabe que en su corazón hay un judío? ¿Jesús de qué nacionalidad era? Judío. O sea, del pueblo de Israel. En tu corazón y en mi corazón hay un judío de nacimiento, linaje terrenal, Jesús el Señor. Y ella entiende que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso, grande, pero también bondadoso y misericordioso. Que es poderoso porque ha vencido, ese pueblo de Israel ha vencido a otros pueblos más fuertes, más poderosos, con más armas que ellos. Pero que no era vencido ellos, sino Dios, el Dios de Israel. Y esta mujer actúa con benevolencia porque ella tiene esa fe ahora en el Dios de Israel. Debido a su profesión como prostituta, escuchaba a aquellos hombres que la iban a buscar, tanto de Jericó como de otros pueblos, sobre las maravillas que Jehová hacía en favor del pueblo de Israel. Y todas estas palabras con respecto a Jehová, el Dios de Israel, llenaron de fe a la mujer llamada Rahab, la prostituta en Jericó. Aunque sea de oídas, sin importar de no ser testigo presencial ella de esos hechos maravillosos. Mire, llegaban a la casa de ella hombres buscando su servicio. Y esos hombres llegaban y decían: ¿usted no se ha dado cuenta, Rahab? Viene un pueblo traído desde Egipto. Ese pueblo tiene un Dios, pero poderosísimo. ¿Cómo es su Dios? Eso sí. Ese Dios de los israelitas es tan poderoso que venció a Faraón con 10 plagas. Y la última fue la muerte de los primogénitos, tanto de animales como de hombres. Ese Dios de los israelitas es tan poderoso que el que los lidera a ellos, llamado Moisés, golpeó las aguas del mar Rojo y se abrieron en Dios, y ese pueblo pasó en seco. Y cuando el último israelita con sus bienes y su ganado estuvo a la otra orilla del mar Rojo y entró Faraón y su ejército, las aguas se juntaron y acabaron con Faraón y su ejército. Oye, Rahab, ¿tú no has escuchado? Ella dijo: no, es que mantengo muy ocupada. Oye, Rahab, ¿tú no has escuchado? Ese Dios de los israelitas los llevó 40 años por el desierto y les daba pan que caía del cielo. Y lo más tremendo, Rahab, es que ese Dios de los israelitas, el calzado de ellos no se les desgastaba y la ropa no se les dañaba. Imagínate, Rahab. Y todo eso que ella escuchaba del Dios de Israel, ¿a dónde se le quedaba a ella? En su corazón. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a la casa de Dios, el corazón abierto a la palabra de Dios, ese corazón se va a llenar de fe. Alguien que lo esté creyendo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Dele ese aplauso a Jesús el Señor. Dios dice en su palabra: la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. ¿Usted qué es lo que está escuchando? ¿Qué es lo que más escucha con su oído?
Chisme, bochinche, murmuración, pleitos, peleas, gazaperas, rencillas, rumores, resquemores, resentimientos. ¿O está escuchando la palabra de Dios? Les recomiendo que escuchemos la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, cuando se escucha, la que nos llena de fe. ¿Y qué era lo que llenaba de fe a la Rahab, la prostituta? ¿Qué a ella qué la llenaba de fe del Dios de Israel? Todas las maravillas que escuchaba de los clientes que la buscaban. Otro le decía a Rahab: ese pueblo poderoso por el Dios de ellos ya está aquí, al otro lado del río Jordán. Ya están aquí. Y todo indica que se pasa del río Jordán y ellos van a tomar posesión de toda esta tierra cananea, porque por donde pasan ellos, Dios pelea por ellos y Dios le da la victoria. Diga conmigo: por donde yo voy, Dios pelea por mí y Dios me da la victoria. ¿Alguien lo está recibiendo? Amén. Todo esto que esta mujer escuchaba, aunque ella no lo vio, porque ella no estaba en Egipto cuando Faraón fue vencido con las 10 plagas, porque ella no estaba a las orillas del Mar Rojo cuando se abrió el Mar Rojo, porque ella no estaba cuando empezó a caer pan, maná del cielo, porque ella no estaba cuando salió agua de la roca, porque ella no vio que el vestido y el calzado no se le envejecía al pueblo de Israel. Ella no vio eso, pero ella solamente ¿qué? Escuchaba. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Todas estas maravillas que le hablaban a ella del Dios de Israel, la llenó de fe. La llenó de fe. En esta mujer observamos ciertos aspectos que nos muestran que fue una gran mujer de fe. Vamos a verlo primero. Esta mujer cree en el poder de Jehová Dios, ahora su Dios, y en su dominio sobre todas las cosas. Esta mujer cree en eso. Esta mujer, versículos 10 y 11, vamos a ver, y vamos a entrar en estas características de Rahab que nos muestran que era una mujer de fe. 10 y 11. Miren lo que ella dice. Josué capítulo 2, versículos 10 y 11 dice así: porque hemos oído, miren, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, y ¿qué cosa? Abajo en la tierra. Bueno, se le acercaron a Rahab los de Jericó, ¿no? Los del pueblo cananeo y los amorreos. Dijeron: Rahab, como acá viene y entra gente, todos los hombres de todos lados, extranjeros y propios, me han dicho que por acá entraron estos 2 espías, Rahab, y que tú los atendiste muy bien, Rahab. ¿Dónde están ellos? Entréganos a esos espías, porque ellos van a tomar la tierra, porque dicen ellos que su Dios les dio esta tierra. ¿Dónde están esos hombres, Rahab? ¿Y ella qué les dijo? No, sí estuvieron, pero antes de anochecer, antes que cerraran las puertas de Jericó, ellos ¿qué? Se fueron como alma que lleva Cristo. ¿Usted qué creyó que iba a decir? ¿No es que yo soy cristiano? Como alma que lleva a Cristo salieron corriendo esos 2 hombres. Sí estuvieron, pero se fueron.
Cuando se cerraron las puertas, ya ellos estaban fuera. Ellos se fueron para otro lado. Vayan y persíganlos. Váyanse por tal lugar, por el valle. Váyanse por allá. Mentiras. ¿Dónde les había dicho ellas que se fueran? Al monte. Y allí estuvieron, ¿qué? 3 días. Después de que fueron descendidas. ¿Dónde tenía en ese momento? En ese momento, a estos 2 espías israelitas, ¿dónde los tenía Rahab? En la terraza, allá, escondidos en manojos de hilo, allá en medio de esas lanas y todas esas cosas. Las mujeres que les gusta eso entienden mejor de ese tema que yo, que les gusta la costura. ¿Usted sabe quién fue el primer costurero? ¿Usted sabe quién? El primero. ¿Sabe quién fue el primero que hizo unos vestidos? ¿Sabe quién fue el primero? Dios. En el huerto del Edén. Les quitó los taparrabos que Adán y Eva habían hecho y les puso túnicas de piel. O sea que el primero que hizo trajes, digámoslo así, fue diseñador de modas. Y también que hizo traje fue el Señor, imagínate, ¿eh? Bendito sea Dios. Bueno, taller de modistería, el Dios del Edén. Gratis, vea, agárrelo. Vaya, paténtelo. Esta mujer cree en el poder de Jehová, ahora su Dios, y en su dominio sobre todas las cosas. Hablando ella con los 2 espías que había escondido en su terraza entre los manojos de hilo, ella le está diciendo: hemos oído, versículo 10, hemos oído que Jehová, el Dios de ustedes, hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Eso acá todo lo hemos escuchado. En la panadería la gente habla de eso. En la plaza de mercado la gente habla de eso. Cuando vamos a recoger a los niños en el jardín, en la escuela, en el colegio, allá las mamás y los papás hablan de eso. Por el grupo de WhatsApp del barrio la gente habla de eso. Todo el mundo habla de las maravillas del Dios de Israel que pelea por su pueblo. Que ustedes, el Dios de ustedes, también venció a esos 2 reyes poderosos al otro lado del Jordán. A Sejón y a Og. Esos reyes eran poderosos, tenían un gran ejército y ustedes los vencieron porque Dios pelea por ustedes. Y acá ha venido esas noticias de las maravillas que Dios hace en favor de su pueblo. Óigame, Dios tiene maravillas para su pueblo. ¿Alguien de aquí es pueblo de Dios? Amén. Entonces prepárate porque Dios hará maravillas. Oyendo esto, dice ella, el versículo 11, ha desmayado nuestro corazón. Hemos quedado sin aliento. Acá no hay un guerrero, no hay un soldado que esté listo para la batalla, porque hemos perdido el aliento. Todo hombre ha perdido el aliento a causa de vosotros, está diciendo ella. Porque Jehová vuestro Dios es Dios ¿a dónde? Arriba en los cielos, pero Dios ¿a dónde? Abajo en la tierra. Mi amado, ese Dios que tú crees que es un viejito con una barba larga y vestido de blanco y con un bastón, con una cara de pureza y que está arriba en el cielo, pero no tiene nada que ver aquí en la tierra, esa es una versión equivocada. El Dios de los cielos es el Dios de la tierra. El Dios de los cielos se hizo hombre y habitó entre nosotros como usted y como yo. Llevó nuestros pecados, tomó nuestro lugar, es nuestra sustitución vicaria, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó porque es el único Dios verdadero. ¿Quiere que le diga cuál es su nombre? Se llama Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria. El Dios de los cielos también trabaja aquí en la tierra. Y esto lo entendió Rahab, que el Dios de los cielos trabajaba en favor de su pueblo, Israel. ¿Qué vemos aquí en esta mujer? Una persona de fe, porque ella está creyendo. Ella está creyendo.
Acá de este lado no hay aliento alguno. Pues ¿qué aliento va a haber? ¿Cómo vamos a pelear contra Jehová Dios? No podemos, es un Dios todopoderoso. Venció a Faraón, no nos va a vencer a nosotros. Venció a Og y a Sejón al otro lado del río Jordán. ¿Cómo no nos va a vencer a nosotros? Acá no hay aliento ya. Por el Dios de ustedes, acá ya no hay aliento. Por el Dios que pelea por ustedes, acá ya no hay aliento. Y ella mire que está colocando su confianza ¿en quién? En el Dios de Israel. En el Dios de Israel. Ella está adoptando a Jehová o a Yahweh o a Yahvé como el Dios de ¿qué? Como el Dios de ella. Ella está adoptando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob como el Dios de ¿quién? Como el Dios de ella y de su casa, por cierto. Otra característica importante que vemos en esta mujer que nos demuestra que es una persona de fe. Esta mujer cree en las promesas de Dios hechas al pueblo de Israel. Oye, ella toma las promesas de Dios hacia Israel y las cree. Se apropia de ellas. Y todo esto por medio de la fe. ¿Alguien está atento a lo que Dios le está hablando? Gloria a Dios. Versículos 5 al 9. Mire lo que dice. De Josué capítulo 2. Dice así. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Wow. Óigame esta mujer, mi amado, impresionante. Esta mujer habla en favor de los dos espías, los esconde, les guía. Pero ella, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está favoreciendo a dos extranjeros? Ella no era israelita. Ella no era israelita. Pero así como Ruth adoptó para su vida al Dios de Noemí, cuando Noemí le dijo a sus dos nueras: váyanse para sus casas, mujeres. Había la costumbre que cuando una mujer queda viuda, entonces el otro hermano menor pues las iba tomando, ¿no? Pero pues ella no tenía más hijos. Aquí no hay nada. La única es que yo consiga marido y quede en embarazo, y yo ya no quedo en embarazo. Entonces, ¿a quiénes van a esperar? Váyanse para sus casas. No se pueden quedar ahí toda la vida, no. Vayan y, como decimos popularmente nosotros, rehaga ¿qué? Rehaga su vida. Tan jóvenes, tan bonitas, tan guapas, como las mujeres de la iglesia Rey de Gloria. Ah, ahí sí les gustó, ¿no? ¿Feo quién? Feo el diablo, hermano. Nosotros tenemos la hermosura y la gracia del Señor. Y que una dijo, Orfa dijo: bueno, pues hasta luego, qué bueno conocerte, hasta luego. Pero ¿qué dijo Ruth? Yo no, yo voy contigo, no me separo de ti, y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que está haciendo Rahat. ¿Y sabe por qué Rahat está adoptando al Dios de Israel como su Dios? Porque está creyendo en las promesas de Dios. Mire lo que dice allí el versículo 9.
Vamos a centrarnos allí en el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Una mujer extranjera adopta por medio de la fe al Dios de Israel, a Jehová como su Dios. Porque dice, sé que Jehová Dios os ha dado esta tierra. O sea, esta tierra no es nuestra. No, esta tierra no es nuestra. Esta tierra es de quién? De ustedes, israelitas. Esta tierra es de ustedes. Esta tierra era nuestra, pero ya no es nuestra. Dios nos la quitó. Y yo hice una prédica porque Dios les quitó la tierra a los pueblos cananeos, ¿no? Por la impiedad, la maldad multiplicada, que hasta sacrificaban niños vivos a sus dioses falsos. Los 400 años, 430 años que Israel estuvo en Egipto como esclavo, ese fue el tiempo que Dios esperó para que los pueblos cananeos se arrepintiesen, pero no lo hicieron, y por eso el Señor les quitó esa tierra. ¿Y se la dio a quién? A su pueblo, Israel. Yo le pregunto, ¿Israel dónde está en este momento? ¿El pueblo de Israel dónde está? ¿A dónde están ellos? En su tierra, en el Medio Oriente. Ahí están en su tierra. ¿Sabe de dónde los trajo el Señor? De los confines de la tierra. Y vea, en este momento hay aviones llenos de israelíes que se están yendo para allá, de Estados Unidos, de Europa, de América, o sea, de Sudamérica, de varios países del mundo. Vea, se están yendo para su tierra, creyendo a las promesas de Dios. ¿Usted ha visto o no lo ha visto? Se están yendo, ellos se están yendo para Israel. Cumplimiento de las promesas de Dios. Y esta mujer dice, yo sé que Dios, Jehová, les ha dado esta tierra, y el temor de ustedes ha caído ¿sobre quién? Sobre nosotros. No, aquí no hay nada que hacer. Esta tierra ya el Señor se las dio. Esta tierra es de ustedes. ¿Qué está creyendo Rahab? ¿A las promesas de quién? A las promesas de Dios. ¿Qué demuestra esto de Rahab? Que Rahab es una mujer de fe. Esta mujer cree en las promesas de Dios hechas al pueblo de Israel. Ahora el Dios de Israel, su Dios. Mientras muchos hombres, líderes israelitas, quedaron muertos en el desierto por sus incredulidades hacia las promesas de Dios, a pesar de haber visto con sus ojos las maravillas del Señor, sin embargo, esta mujer, escuche bien, sin haber visto, si ella no vio el poder de Dios actuar, no lo había visto hasta ese momento, cree firmemente lo que en oídas había escuchado con referencia a Jehová, el Dios de Israel. ¿Sabe qué le pasó a muchos judíos en el desierto? A muchos israelitas, ¿sabe dónde quedaron? En el desierto muertos. ¿Y sabe por qué quedaron muertos? Por incrédulos, dice la Biblia. El Señor un día dijo, bueno, me aprieto el cinturón, y por el pecado del pueblo de Israel, los mayores de 20 años no entran a la tierra prometida. Y usted, Moisés, que me desobedeció, suba hacia el monte, vea la tierra, pero no entra, porque también me desobedeció. Al que Dios más le da, más le demanda. Óyeme, Dios que te ha dado dones y talentos, ¿qué estás haciendo con eso? Ponelos al servicio de Dios. Deja de estar peleando con las cosas del mundo y ponelos al servicio de Dios más bien. ¿Cuánto le van a servir al Señor? Amén. Dios le dio mucho a Moisés y por eso le demandó más. Y Moisés no entró a la tierra prometida. La vio, pero no entró. Esta mujer, los mayores de 20 años murieron allí en el desierto. Josué y Caleb no, porque ellos tenían otro espíritu, el espíritu de fe. El mismo espíritu de fe que tiene Rahab, la prostituta. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que mientras muchos del pueblo de Dios, los israelitas, murieron,
ella cree en las promesas de Dios. Mientras muchos se levantaron contra Dios en el desierto, siendo de israelitas, esta mujer, sin ser israelita de nacimiento, cree en las promesas de Dios. Por eso la salvación no solamente es para el pueblo judío hoy día, sino que la salvación para quién es para todo aquel que en él cree. Porque delante de Dios no hay judío ni griego, o sea, extranjero, ni hombre ni mujer. Para Dios todos somos iguales. Esta fe en Rahab le produjo grandes bendiciones. Diga, por la fe en Cristo voy a ser grandemente bendecido. ¿Sí? Porque la Biblia dice, más bienaventurados, bienaventurados, no solamente dice benditos, más bienaventurados los que sin ver creen. Entonces, esta mujer, sin ver las maravillas del Dios de Israel, porque no era de ese pueblo, pero creyó a las promesas de Dios por los comentarios de las maravillas del Dios de Israel que hacía en favor de su pueblo Israel. Ella creyó todo eso y ella cree en las promesas de Dios, y toda esta fe a esta mujer les trajo grandes bendiciones. Vamos a ver librado Josué capítulo 6 versículos 20 al 25, y estemos atentos a lo que Dios le está hablando. Dice así: entonces el pueblo gritó. ¿Qué hizo el pueblo? No, pero pues ese grito. ¿Qué hizo el pueblo? Grito de júbilo. Eso sí, el pueblo gritó, dice la escritura. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué pasó con el muro de Jericó? Se derrumbó. Diga conmigo, todo muro de Jericó que se ha levantado al norte, al sur, al oriente, al occidente, en contra de mi vida, en contra de mi país, se derrumban en el nombre de Jesús. En contra de mi casa, de mi familia, de mis hijos, diga, se derrumban en el nombre de Jesús. Sigamos acá. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Los asnos, para que me entiendas, son los burros. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Jehová salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Las grandes bendiciones de la fe que vamos a tener usted y yo, y que obtuvo Rahab en su momento. La primera de ellas, la salvación de su vida y de su familia. Diga, yo creo que yo y mi casa
serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Amén. Ellos hicieron un pacto. Mujer, te vamos a salvar a ti, a tu casa, a toda tu familia. Solamente coloca en la puerta de tu ventana por donde nos descolgaste. La casa de Rahat quedaba al muro. Como quedaba al muro, ahí tenía una ventana y por allí los descolgó. Vamos a salvarte a ti, a tu casa, a tu familia, a todo lo que tengas dentro, a tus posesiones. Solamente cuelga ese cordón de rojo carmesí. Que estén adentro. El que esté afuera de tu casa, sí, perdió. Como decimos acá los vallecaucanos, ¿qué? Pailas. Adentro. Tienen los que estén adentro. El cordón, grana y qué más, y adentro de la casa. Y así pasó. Llegó Israel, le dieron por 6 días una vuelta a los muros de Jericó. El séptimo día no dieron una vuelta, sino que el séptimo día, ¿cuántas vueltas dieron? 7. O sea que en sí, ¿cuántas vueltas fueron? 13 vueltas. Y en ese séptimo día, después de las vueltas que fueron 7, ¿qué pasó con los muros de Jericó? Se derrumbaron. Entró el ejército de Dios, mi amado, y la orden era clara. Destruyeron y aniquilaron todo lo que había dentro. Todo. Porque esa era la orden de Dios. Dios es amor, pero también es fuego, ¿qué? Consumidor. Lo que te enseñé ahora, el Señor esperó 430 años. Todo lo que el pueblo de Israel estuvo de esclavo en Egipto, el Señor esperó con paciencia a los pueblos cananeos, pero nunca se arrepintieron. Por el contrario, multiplicaron su pecado. Es más, el Señor tuvo mucha paciencia con ese pueblo. ¿Y sabe con quién el Señor tiene mucha paciencia? Con usted y conmigo. Dios es paciente. Como no se quisieron arrepentir, ese Dios que es amor, también, ¿qué cosa es? Fuego consumidor. Y ya vino la espada de Dios, el juicio de Dios sobre los malignos. Y por eso destruyeron todo. Quitaron la vida de hombres y de qué más, y de animales. Cuando digo hombres, ahí también habla de las mujeres, ¿no? Todo. Ellos se quedaron con las posesiones terrenales, o sea, las riquezas, pero lo que fue la plata y el oro y el hierro y el bronce lo tomaron para la casa de Dios. Lo demás, las riquezas que tenían, ellos lo tomaron. Entonces, ¿a quién salvó Dios? Miren lo que dice el versículo 25. Mas Josué salvó la vida de Rahat la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. O sea, hasta cuando se escribió esa escritura. Y ella hace parte del linaje del pueblo de Israel. ¿Y usted sabe de cuál linaje viene Jesús? El Salvador del mundo. Es linaje terrenal, ¿no? ¿Sabe de dónde viene? De Rahat, que no era israelita, pero por adopción adoptó al Dios de Israel y se convirtió en el pueblo de Dios también. Ella. ¿A quién le salvó Dios? Su papá, a su mamá, a sus hermanos, a la familia de su papá, o sea, los que estaban ahí, todos fueron salvos. Toda la casa, toda la familia de Rahat, incluyéndola a ella, fueron salvos y recibieron la vida y la salvación. Escucha bien, ese hijo, esa hija, ese muchacho, esa muchacha que hoy está rebelde y que no quiere de Dios, ese llegará a los pies de Cristo. Porque hay un pueblo que le cree a las promesas de Dios, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Mientras muchos andan perdidos con sus familias en las cosas corruptas de este mundo, nosotros y nuestras familias seremos salvos por la fe en Cristo y le serviremos al Señor.
la segunda bendición, aparte de la salvación de su vida y de su familia, la segunda bendición, versículo 25. Dice ahí: Josué salvó la vida a Rahat la ramera y a la casa de su padre. Pero ¿qué más salvó Dios de Rahat? ¿Qué más salvó? Y a todo lo que ella tenía. Wow. O sea, el televisor de 75 pulgadas para verse el mundial ahorita, gloria a Dios. Bendito es el Señor. La nevera, ese nevecón que cabe hasta la suegra doblada ahí, a esa nevera también. Allí, imagínense lo grande que es esa nevera. El juego de sala, también. El carro, también. En este tiempo era burro, ¿no? En caballo, pero bueno. Ella tenía su caballo percherón allí. Su dinerito, el dinero que tenía ahorrado por allá debajo del colchón y bueno, y en otros lugares, fue salvo. El oro, la platica que ella tenía por allí dentro de su casa, ¿qué pasó? Fue salvo. Todo, mire, fue salva su familia, pero también todo lo que ella tenía. Recuerde que escondió a los 2 espías israelitas en su terraza en medio de los manojos de ¿qué? De hilo. Ella tenía sus cosas guardadas. Todo eso fue salvo, se le salvó todo. ¿Cuál fue la segunda bendición? Que Dios le bendijo y le preservó económicamente. Dios tiene bendiciones materiales y económicas para su pueblo. Es que el Dios que perdona nuestros pecados, el Dios que nos da salvación y vida eterna, Él también dijo: el pan nuestro de cada día les daré. Óyeme, Dios quiere bendecirte, Dios también quiere prosperarte, Dios quiere que tú tengas tu casa propia, que tengas tu vehículo propio, que seamos libres de deudas. ¿Cuánto lo creen? Así es. Dios también desea prosperarlos y bendecirlos. Dios dice en su palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado. El escritor de las cartas de Juan a un amado suyo, a un hermano, a Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero hoy día también alguien que agarra esa promesa de Dios para su vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Alguien dice: no, es que eso fue el deseo de Juan para Gallo, que era cercano a él. Él se llamaba Gallo. Pero lo que Dios a través de Juan le deseó a Gallo, yo creo que también es el deseo de Dios sobre mi vida y sobre tu vida y sobre esta iglesia. Hay que tomar las promesas de Dios. Hay que creer a las promesas de Dios. Y así fue. Dios guardó y preservó económicamente, le bendijo, le prosperó económicamente a Rahat. ¿Sabe qué hizo Dios con todas esas riquezas mal habidas? Porque ella ejercía la prostitución, pero como ella se convirtió, ¿qué hizo Dios? Bendijo sus riquezas. Y ahora esas riquezas eran para invertirlas en cosas de bendición, ya no en negocios ilícitos. Porque ella se convirtió a Jehová, el Dios de Israel. ¿Alguien que esté entendiendo? Y lo tercero, y para terminar, Rahat fue adoptada como hija dentro del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Hoy día, la iglesia. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de las promesas. Y es el pueblo físico de Dios. Que para ser salvos ellos tienen que convertirse y creer que Jesús es el Mesías. Claro que sí. Pero ese pueblo es el pueblo de las promesas. Es más, usted sabe, cuando venga Jesús por segunda vez, ¿a dónde es que va a poner sus pies? ¿A dónde lo va a poner Jesús? No lo va a poner ni en Roma, ni en Colombia, ni en Norteamérica,
ni por allá en la China, ni en la Conchinchina. ¿Sabe dónde Jesús va a poner sus pies cuando venga? En el monte de los olivos, al frente de Jerusalén, la tierra de Israel. Usted sabe que cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, ¿sabe dónde va a estar el mismo Dios? ¿Dónde se va a colocar? El templo de Dios, el tabernáculo de Dios, en Israel. A esa ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Dónde va a estar? En Israel. Pero eso será en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Pero a dónde desciende? A la tierra que Dios le dio a su pueblo, Israel. Ahí en el versículo 25 nos dice la escritura, 25, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Que ella, al creer en el Dios de Israel, ella fue adoptada dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, a nuestro país y en cualquier país llega una persona extranjera, nació en otro país, pero se crió en Colombia y se levantó en Colombia. Esa persona, ¿de dónde es más? ¿De por allá donde nació, circunstancial o accidentalmente o qué sé yo? ¿O del país donde ella se crió y se levantó y ahí tiene toda su vida, de su tierra, de donde no se cría y se levanta? Bueno, si la persona sí lo adopta, no lo cree, ¿no? Como pasa en muchos casos. Hay muchos extranjeros que están aquí desde pequeñitos y Colombia es su tierra y es su país y viceversa, ¿no? Bendito es el Señor. Ella fue adoptada y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Ella fue adoptada dentro del pueblo de Israel y ella perteneció al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Mientras muchos siguen siendo hijos de las tinieblas, hijos del príncipe de este mundo que es el diablo, nosotros y nuestras familias somos puestos en la familia de Dios, adoptados por Cristo Jesús, Señor nuestro. Colócate en pie. Con el piano, ingeniero, el piano. Ahora, cualquier persona, porque Rahat, siendo una mujer extranjera, fue adoptada dentro del pueblo de Israel como israelita del pueblo de Dios. También toda aquella persona que hoy día está apartada de Dios, que es incrédula, que sabe la existencia de Dios pero que no camina con Dios, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Mientras muchas personas hoy maldicen del Señor, son herejes y blasfemos, se levantan contra la iglesia, promueven y predican principios contrarios a los principios del reino de Dios. Gente que maldice a Dios, satanistas. Todo aquel que viene humillado y le pide perdón a Dios, no importa su vida de pecado, Dios perdonará, limpiará con su sangre y serán adoptados como hijos de Dios en la familia del Señor. Es algo que nos enseña Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Y el versículo 19 de Efesios 2 dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y escúchame bien, y miembros de la familia de Dios. Padre, gracias, porque en Cristo Jesús hemos sido puestos como hijos en la mejor familia, en la familia de Dios. Por eso, Señor, recibe la gloria, la alabanza y la adoración, Jesucristo de Nazaret. Diga conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú llevaste mis pecados, tomaste mi lugar al morir por mí en la cruz, pero hoy te abro mi corazón, te acepto como mi único Señor y Dios, como mi único Redentor. Diga: yo creo que por la fe en Cristo he sido puesto, adoptado en la familia de Dios como hijo. ¿Cómo qué? Como hijo. Y si hijos de Dios somos, como somos, entonces herederos del reino de los cielos, herederos del reino de Dios. Papá Dios, gracias por tu palabra. Una prostituta, quien le creyó a Dios, claro, es de entender que ella luego fue cambiada y transformada, y su vida de prostitución quedó en el pasado, y fue adoptada dentro del pueblo de Israel como israelita por la fe que tuvo en Jehová. El Dios de Israel, Jehová el Señor, ahora era el Dios de ella, y habitó en medio de los israelitas, en medio del pueblo de Dios, como una hija del Dios Altísimo. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, y como pastor y sacerdote de Dios declaro la bendición del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, sobre tu vida y sobre mi vida y sobre esta iglesia. Declaro la bendición del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sobre tu vida y sobre mi vida y sobre esta iglesia, sobre nuestra nación Colombia, sobre las naciones de la tierra. Declaramos los cielos abiertos a favor, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, el Rey de Gloria. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Jesús el Señor. Iglesia de Cristo, ¿quién vive? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre, a su nombre y a su pueblo. ¿Cuántos más que vencedores hay en este lugar? Amén, gloria a Jesús. Bueno.